Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren, bienvenidos. La Iglesia Adventista de Nueva Zelanda les da una cordial bienvenida y los grupos Mujer Virtuosa de España y Adventistas Hispanos en Roma. Nos da mucho gusto verlos una vez más, como todos los lunes, para seguir nuestro seminario con el pastor Joaquín Cardona con el tema de hoy, el quinto tema, guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, parte 3. Entonces vamos a estar atentos para el quinto tema de este seminario, pero antes de eso vamos a agradecer a nuestro Dios porque está aquí con nosotros. Vamos a saludar a quien está aquí presente en la plataforma Zoom. Y les recordamos que estamos transmitiendo en directo trámite Facebook en la página de Adventistas Hispanos en Roma y Encuentros con Jesús en diferido. Así es que acompáñenos, dennos un me gusta para que podamos también compartir esta programación con quien sabe, pues lo necesita. Vamos a agradecer a nuestro Padre por habernos permitido de también el día de hoy escuchar este seminario. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos mucho por la vida y la salud que nos has dado este día, porque nos has permitido, Señor, estar juntos una vez más contigo, con el pastor Cardona, que nos va a ayudar, Señor, a entender todo lo que tú quieres que sepamos para nuestra felicidad. Acompáñanos este momento, acompaña a las personas que están en la plataforma. Tú conoces sus pedidos, Señor Jesús, tú conoces sus corazones y permite que todo se haga según tu santa y divina voluntad. Perdona nuestras faltas, Señor, porque somos humanos. Ayúdanos a ser mejores personas cada día, a predicar el Evangelio y ayúdanos este momento aquí en la plataforma para que las personas que estamos escuchando pues podamos hacerlo con el corazón y la mente. Te agradezco todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos hermanitos, amigos que nos escriben desde California, Colombia, México, Jalisco. Em, bueno, estamos aquí en Roma, Vanessa está en España, también hay otras hermanitas que están en España, así es que vamos a darles un cordial saludo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y pues ahora vamos a continuar con la presentación del pastor que ya nos está acompañando por la quinta vez consecutiva con este seminario, Mitos del Pueblo Adventista. Vamos a saber su biografía. El pastor Joaquín Cardona es originario de México, actualmente reside en Jalisco, México, junto a su esposa Martita Castañeda de Cardona y su pequeña hijita Elni. El pastor se graduó en la Universidad de Navojoa en el 2012 en teología. Ministró 3 años como pastor de distritos. Estudió una maestría en relaciones familiares. Es un autodidacta especializado en familia, música sacra, salida al campo y todo el mensaje de la verdad presente. Junto a su esposa tienen un canal de Facebook de comida saludable. Aquí lo tienen en Facebook. Y también les recordamos que el pastor está promocionando su libro Salí de ella, pueblo mío, que lo ha escrito recientemente, trámite Amazon, perdón. Buenas noches, pastor. Bienvenido. Que el Señor la bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos listos para escuchar el quinto tema. Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, parte tercera. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermana Cristina. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente la palabra de Dios y también voy a hacer una oración para que Dios dirija lo que vamos a estudiar y aprender juntos. Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Dios. En este momento, Señor, estamos dispuestos a abrir tu palabra, a comprender más de tu verdad
y que el Espíritu Santo, Señor, sea quien nos redarguya, nos examine nuestro pensamiento, nuestro corazón y nos ubique, oh Padre, en esa plataforma de la verdad eterna que has puesto para que tu pueblo camine en este tiempo. Ayúdanos a entender y hacer nuestro este mensaje que es tu palabra, tu verdad. Echa fuera todo espíritu maligno de nuestra vida, de nuestra familia. Oro por cada persona que está conectada, está escuchando o mirando o lo escuchará este mensaje para que le animes a perseverar, a aprender cada vez más de tu palabra y estar conformando su vida, aún así dice Jehová en todo sentido. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a compartir en esta ocasión, sí voy a compartir pantalla. Vamos a ver algunas breves diapositivas de un mensaje. Como saben, estos mensajes los comparto en audio y algunos también en PDF. En este WhatsApp está el grupo Mensajes de Fe, Estudio de Profecías, Vida Vegana. Estos mensajes se comparten solo en Mensajes de Fe, en Estudio de Profecías y en Armagedón. Usted puede ser parte de esos grupos de forma gratuita y ahí se envía todo el material y también en la página Facebook los links de los temas en video. Este versículo es el que estamos analizando en esta serie, ¿sí? Este versículo que es Apocalipsis 12:17. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que en el libro 28 Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, hay una creencia que se llama el remanente y su misión. De hecho, este sábado yo prediqué un poco de esta creencia. Y en esta creencia, pues nosotros vemos desde el libro de Génesis hasta nuestro tiempo que Dios ha tenido un remanente, ¿sí? Dios ha tenido un grupo pequeño de personas que se mantienen fieles cuando la mayoría o la demás familia o iglesia se han apartado de la verdad, ¿no? Y desde luego en las profecías cuando se enseña en la iglesia adventista, en las facultades de teología, este remanente que tiene el testimonio de Jesucristo es la iglesia adventista del séptimo día. Y dan detalles de cómo Dios dio el don de profético a través del linaje de Joel. Vamos a ver cómo a través de la historia el pueblo de Dios era el que tenía o se mantenía fiel al espíritu de profecía. Fíjate, más que solamente quienes guardan los mandamientos. Hay una cita en Segunda de Crónicas 20:20 que Josafat le dijo al pueblo de Dios: creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí? Y en esto que vamos a estudiar, queridos amigos, quiero que tú te ubiques personalmente. No, no miremos a otros. Yo tengo que mirarme en este mensaje y esto que yo voy a predicar también, me lo estoy predicando a mí. Dios nos está hablando. Yo soy fiel al espíritu de profecía. Yo tengo el testimonio de Jesucristo o no lo tengo. ¿Qué significa tener el espíritu de profecía? Ser fiel a este espíritu de profecía. Amarlo. Porque es a esos a quienes aborrece Satanás. ¿Sí? Como ustedes saben, cuando Dios dejó de hablar con Adán y Eva en persona por causa del pecado, a Noé le indicó, ¿verdad? Haz un arca. No, no dice la Biblia cómo le indicó,
Fue a través de un ángel, fue a través de una voz que Dios le dijo, pero el punto es que Noé supo que Dios le estaba diciendo cosas y él obedeció exactamente todo. Así que Noé fue de los primeros profetas que le dijeron al mundo, miren, esto dice Dios, hagámoslo. Los contemporáneos de Noé, algunos creyeron, como Enoc, Matusalén y sus hijos, ayudaron a Noé a construir el arca, pero fallecieron antes de que viniera el diluvio. Pero la gran mayoría se burló y no hizo caso de Noé. Y Dios no tenía otra forma y no iba a mandar otros ángeles para decirle a la gente, hey, hagan caso de lo que dice Noé. Noé está dando mi mensaje. No. Quiero que entiendas lo siguiente. Dios no tiene que convencer a nadie de otra forma más que la que ha indicado en su palabra. Si la forma de dar el mensaje no le gusta a la gente o dice, no, ese no es Dios, se acabó. Se acabó para la persona, no hay más palabras que Dios le va a decir. ¿Sí? Vamos a leer primero parte de una parábola, ¿sí? Que se encuentra en Lucas precisamente. Y, y esta parábola tiene que ver con lo que estoy mencionando, ¿sí? Es la parábola del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, del 16 al 31. Brevemente, ustedes saben que Cristo les dice, miren, estos son dos personas, el rico, un hombre rico, y Lázaro, un hombre pobre. Lázaro mendigaba las migajas que caían del hombre rico, y el rico pues no se preocupaba de Lázaro, pero cuando murieron, uno fue, dice en forma figurada, porque eso creían los judíos contemporáneos de Jesús, fue al seno de Abraham, que significa el cielo, ¿no? Y el rico estaba en un tormento, se estaba quemando. Y allí podía ver a Abraham y le decía, oye, moja la punta de tus dedos y para que yo me apacigüe o me calme este fuego, este ardor. Y después les dice, te ruego, padre, que envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que les testifique. O sea, que envíe a Lázaro para que les diga a sus hermanos, hey, no sean como su hermano que murió y está en un tormento. Dice el versículo 29, mira lo que dice. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de los muertos. ¿Qué significa? No hay otra opción para el mundo. Dios tiene una forma de comunicar su mensaje. Y esa forma es a través de sus profetas. Y desde Adán hasta nuestro tiempo, Dios ha tenido un mensajero o mensajera. Puede ser hombre o mujer. Eso es el espíritu de profecía. Así que quiero que entiendas que el pueblo de Dios, a través de la historia, es el que se mantiene fiel al espíritu de profecía, atento a la voz de Dios a través de sus profetas, obediente a lo que los profetas verdaderos dicen, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles de esto porque de 1844 hasta 1915, Dios se levantó una jovencita, Ellen Good Harmon de White, y le reveló mucha luz, muchos detalles para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Pero vamos a ver cómo se consideran estos mensajes. ¿Se consideran como palabra de Dios o no son palabra de Dios? Los escritos de esta joven son, se puede considerar como un escrito está,
como un así dice Jehová o no deben considerarse así. Eso es lo que vamos a analizar. Y vamos a ver también que las mismas objeciones que desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de David, de Jeremías, siguen ahorita, ¿sí? Exactamente las mismas. Vamos a continuar esta serie. Esta es la primera parte de lo que voy a hablar detalles sobre el testimonio de Jesucristo. Y para los que apenas están escuchando o viendo este mensaje, la serie se llama Mitos Adventistas porque un mito es un cuento o una mentira que se cree, porque muchos lo dicen. Y un mito adventista es que algunos creyentes, miembros de la iglesia adventista, creen y dicen, tenemos el testimonio de Jesucristo, pero es mentira. Ni lo tienen, ni lo obedecen, ni lo conocen el testimonio de Jesucristo. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Muchos adventistas saben que el remanente o el pueblo de Dios del tiempo del fin guardan los mandamientos de Dios y son fieles al testimonio de Jesucristo, es decir, al espíritu de profecía. Pero en la práctica, en la realidad, ni creen, ni conocen, ni obedecen el testimonio de Jesucristo y por lo tanto no tienen el testimonio de Jesucristo. Y a la luz de la palabra de Dios y a la vista del cielo, ellos no son parte del pueblo remanente. Dicen ser adventistas, pero no lo son en la práctica. ¿Sí? Así que vamos a ver. Dice esta cita en Deuteronomio, les levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esta cita se refiere en primera instancia a Cristo, ¿sí? Él es el profeta que Dios les iba a enviar. Él es la palabra, ¿sí? Y todo lo que Cristo dijo debemos asimilarlo y hacernos nuestra vida, porque Él es la vida. Él es el verbo hecho carne, ¿sí? Así que Cristo dice, yo no vengo a hablar mis palabras de mi propia cuenta, sino el Padre que me ha enviado, lo que Él dice es lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Cristo vino a reflejar lo que es la deidad. Vino a revelar el mensaje de Dios, porque en ese tiempo, como en nuestro tiempo, otra vez está sucediendo, estaba la palabra de Dios que Dios había revelado pura a sus profetas, tan entremezclada y enredada y confusa en tantas tradiciones y mandamientos humanos, que la gente ya no entendía a Dios, ¿sí? Los hombres por tratar de que las personas fueran obedientes a Dios y fueran escrupulosos en cómo guardar el sábado y todo eso, le habían metido tantas indicaciones a lo que Dios dijo que ya no era palabra de Dios. Era palabra de hombres con un poco de palabra de Dios. Y lo que vino a hacer Cristo es, estos son mandamientos de hombres, yo no dije esto. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Este es un mensaje para nosotros, queridos amigos. Si eres adventista del séptimo día, entiende y recuerda esa palabra de Cristo. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Necesitamos vernos y evaluar a la luz de la palabra de Dios y lo escrito por Dios, qué cosas son indicaciones humanas que se hacen en la iglesia o en la vida adventista y qué cosas Dios dijo que lo hiciéramos. Muchos se sorprenderían si ponemos con una prueba de un escrito, está todo lo que se promueve y hace y se acostumbra a enseñar en la iglesia adventista. Ya hay mezcla con muchas cosas que Dios nunca dijo que hiciéramos. Pero bueno, Cristo es ese profeta en primera instancia, ¿sí? Porque profeta significa mensajero o enviado. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado a hablar,
o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia le habló aquel profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18, 18 al 22. Así que nota, hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. Hay mensajes de Dios y mensajes de Satanás. En la carta a Juan, la primera carta a Juan, el capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así que mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dios mío, ayúdame a entender dónde está tu palabra. Ayúdame a no seguir falsos profetas. Esa es la obra de toda persona que ama a Dios y quiere estar con Él por la eternidad. Y quiere mantenerse fiel al espíritu de profecía. ¿Sí? Eso debemos decirlo siempre. En el tiempo de los patriarcas, poco después cuando entraron a Egipto y luego surgió el libertador Moisés, dice el último, el capítulo 2 de Éxodo, los últimos versículos, que ellos gemían y clamaban por la esclavitud, ¿verdad? Por la opresión que hacía Faraón sobre ellos. De hecho, va a ser maravilloso esta lección de escuela sabática, habla sobre Éxodo. Y Dios los escuchó, dice. Y se cumplió el tiempo que le había profetizado a Abraham, que iba a estar esclavos o oprimidos los años en Egipto, su pueblo, ¿verdad? Sus descendientes. Se llegó el plazo. Así que Dios manda a hablar a Moisés. Aquí no habla a Moisés a través de un profeta. Cristo mismo se le presenta a Moisés a través de una zarza que ardía, pero no se consumía. Y lo envía a Faraón. Normalmente el profeta no se siente capaz, pero aquí, aunque Dios le dice, ve, Moisés pone una y otra y otra y otra excusa. Quiero decirte que se conoce a Moisés como uno de los más grandes profetas de la historia, y en realidad lo fue, pero no se compara la fe de Moisés con la fe de la Virgen María. No se compara. Cuando el ángel Gabriel le dijo, tú vas a tener un hijo y ese hijo va a ser un santo ser y será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y ella dijo, ¿cómo será? Porque no conozco varón. Entonces el ángel Gabriel dijo, no te preocupes, Dios se va a encargar de eso. Tener un hijo para una joven comprometida ya para casarse con alguien y que no era de él y que no se había casado con él, indicaba la muerte para ella, apedreada. Pero ¿sabes qué dijo la Virgen María? He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa fe, queridos amigos, es la que todos necesitamos. Que cuando Dios dice algo, no digamos, Señor, es que, ¿qué va a decir mi familia? No, es que mi esposa se va a enojar. Es que mis hijos, ¿qué van a hacer si yo no estoy allí? Señor, es que si dejo este trabajo, ¿cómo me voy a sostener? Y siempre se le ponen excusas a la palabra de Dios. Eso no es tener el espíritu de profecía, ¿sí? La Virgen María tenía el espíritu de profecía. Seguía fiel al espíritu de profecía. No es casualidad que Dios, entre todas las mujeres, haya escogido a María para tener a Cristo como su hijo, criarlo. Así que nota, estamos hablando de Moisés, un hombre que fue llamado a liderar más de 1,5 millones de personas con todos sus animales por más de 40 años, ¿sí? Alrededor de 40 años. Moisés fue creciendo en fe. Moisés fue aceptando más la palabra de Dios y el poder de Dios. Pero necesitamos una fe sencilla. Una fe que es como un niño cuando habla con papá o con mamá. Una fe que no pone en tela de juicio nada de lo que Dios dice.
Si no tenemos esa fe, no tenemos el espíritu de profecía. Punto. Para tener el espíritu de profecía, tenemos que tener esa fe perfecta en todo lo que Dios indica. Todo. Cuando sé que es un profeta verdadero y tiene un mensaje, yo voy a recibir eso como si viniera de Dios. Y voy a tratar de que ese mensaje lo aplique en mi vida lo más rápido posible porque es palabra de Dios. Y voy a amar ese mensaje, voy a vivirlo y voy a compartirlo. Eso es tener el espíritu de profecía. Si la persona no hace eso con la palabra de Dios, no tiene el espíritu de profecía. Lo puede saber, puede escuchar lo que lo predican algunos, puede leerlo, puede recitarlo de memoria. Aún eso no es tener el espíritu de profecía. ¿Entiendes lo que digo? Vamos a ver un ejemplo de personas que estaban en el pueblo de Dios, pero nunca tuvieron el espíritu de profecía. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coad, hijo de Leví y de Abiram, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés, junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea y hombres de renombre. Mira, no era cualquiera, eran dirigentes, ¿sí? Coré era tío de Moisés. Ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis vosotros sobre la asamblea de Jehová? Números 16, 1 al 3. ¿Te suena familiar esto? Hay personas que todavía se levantan contra los que Dios escoge para servir en su pueblo, o ya no los hay. Hay personas que se oponen a los que han sido nombrados por la iglesia para tener un cargo, ancianos de iglesia, pastores. Hay personas que ridiculizan la obra de Elena de White y dicen, ella no es nada, nosotros podemos escribir mejor que ella. Bueno, de esto acusaron a Moisés. Ahora, yo quiero decirte algo, estamos hablando de familia. Coré era familia de Moisés y de Aarón. Coré conocía a Jocabed y Amram, los padres de Moisés. Coré sabía la historia de cómo ellos habían puesto a Moisés en la cuna, en la canasta, ¿verdad? Y en el río Nilo, la hija de Faraón lo recogió de forma providencial por Dios, porque no murió. Y cómo Dios lo llamó para ser libertador de Israel. Coré vio todas las plagas de Egipto. Coré vio cuando se abrió el mar rojo, ¿sí? Coré entendía que Moisés estaba hablando dirigido por Dios. Pero, ¿de qué le acusa a Moisés? Ustedes se están levantando entre nosotros. Ustedes se están ensalzando. ¿Todavía se oyen esas voces de los siervos y siervas de Dios que están haciendo su trabajo de forma sencilla, humilde, dirigidos por Dios? Hay quienes les dicen, ustedes son creídos, son egoístas, son orgullosos. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Y duele cuando es de la misma familia, ¿sabes? ¿Crees que no le dolió a Moisés que su propio tío se levantara contra él? Ahora, Coré fue con todos los que murmuraban, oye, ese Moisés siempre está regañándonos y todo empieza con el murmurar, palabras de descontento contra los que Dios está usando. Ahí está Satanás. Toda persona que empieza a hablar detrás, a espaldas de uno y de otra persona que está en la iglesia, que está tratando de avanzar en la obra de Dios, según lo que conoce, porque no todos conocemos las mismas verdades, tenemos la misma luz. Algunos han leído más que otros, algunos han tenido más cercanía que Cristo que otros, algunos son más llenos del Espíritu Santo que otros, pero están en la iglesia. Pero Satanás, el espíritu de Satanás va con las personas para poner en conflicto unos con otros. El pecado que más aborrece Dios, lo dice en Proverbios, es el que siembra discordia entre hermanos. Pregunta, ¿hay en la iglesia adventista
personas que siembran discordia unos con otros, que ponen en un bando y en otro a la iglesia por decir algunas cosas o familias? Lamentablemente sí, ¿verdad? Bueno, esta característica de los que tienen eso, los chismosos, los que solamente están buscando defectos en los demás, no tienen el espíritu de profecía. No son fieles al espíritu de profecía. Los que son fieles al espíritu de profecía ven los males en la iglesia, sí. Hay alguien que anda mal, siguen lo que dice Mateo 18. Van con la persona en lo posible y hablan y oran con él, con el deseo de que se arrepienta, ¿verdad? Pero hacen su trabajo y apoyan a los que Dios ha llamado para hacer una obra. Están juntos y apoyando el esfuerzo y que no se cansen las manos de los que están trabajando fervientemente por la salvación de las almas y por eliminar la apostasía de la iglesia. Ese es el deber de los que tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Pregunta, ¿cuántas personas en la iglesia a la que tú asistes están apoyando a los que están hablando toda la verdad y tratando de que la iglesia predique el mensaje para este tiempo, sirva a los necesitados y deje las modas del mundo? O en otras palabras, ¿cuántas personas tienen el testimonio de Jesucristo en la iglesia a la que asistes? ¿Cuántas personas tratan a los profetas con la honra de vida? O es decir, sus escritos, como un escrito está, palabra de Dios. ¿Y cuántas toman a la ligera algunos escritos de lo que dice Dios y otros a conveniencia dicen, sí, estos sí hay que predicarlos? Hay otra ilustración, primera de Samuel 15, 22 a 23. La triste historia de Saúl. Dios lo escogió como primer rey de Israel. Samuel lo quería mucho, ¿sí? El profeta. Pero Saúl empezó a hacer las cosas mitad como Dios decía y mitad como él le parecía bien. Hasta que Dios mandó a Samuel a decirle lo siguiente. Samuel preguntó, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Primera de Samuel 15, 22 al 23. ¿Qué es lo que provocó el ser desechado de Saúl? Que Dios lo desechara como rey. Porque él desobedeció la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál palabra de Dios obedeció? La que Samuel le dijo que obedeciera. Dios no le habló a Saúl directamente. Saúl tenía los escritos de Moisés, pero el leerlos y obedecerlos, eso no fue lo que provocó que Saúl fuera desechado. Saúl fue desechado porque desobedeció lo que Samuel decía en nombre de Dios. Tenía un profeta, debía obedecer exactamente como el profeta le decía, porque este profeta Samuel le decía cosas que no estaban especificadas en lo que dijo Moisés antes, ¿sí? Podemos decir la Biblia en ese tiempo para ellos. Y Saúl fue desechado porque no hizo caso de lo que Dios dijo a través de Samuel. Así de sencillo. Samuel tenía la palabra de Dios. Samuel hablaba la palabra de Dios. Y lo único que tenía que hacer Saúl era obedecerla exactamente así. Pero Saúl se sentía mayor que Samuel. Saúl tenía el pecado de la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Que persiste en algo a su manera, aunque Dios dice de otra manera. Pregunta, ¿hay casos así en la iglesia adventista? Hay casos en que el profeta está diciendo, mira, haz así. Y la persona dice, no tiene que ser tan así. Eso es muy extremo, eso es muy exagerado. Yo lo voy a hacer así. Al cabo, no estoy fallando a lo que dice la Biblia. ¿Hay casos así? ¿Verdad que sí? Hay muchos casos de personas que van a la iglesia adventista, pero son desechados por Dios por su obstinación en no obedecer un claro así dice Jehová, que ya lo conocen. Hay muchos que no obedecen porque no lo conocen.
Lo ignoran. Hace tiempo yo platiqué con una persona. Ella dijo que era miembro de la iglesia adventista, pero usaba collares, aretes, se ponía anillos. Y yo le mostré lo que dice Éxodo 33, ¿no? Cuando Dios le dice al pueblo, si tú no te quitas eso, yo no voy a ir contigo. Así nomás le dice Dios. Y yo le pregunté a esa señora, ¿usted cree que Dios va con usted si usted viste como en Egipto se viste? Usted no ha salido de Egipto. Se molestó, pero yo le hablé claro. ¿Cómo pretendo yo estar en el pueblo de Dios si estoy desechando abierta y claramente una indicación sencilla y bien clara que Dios ha dado? No se puede. Esto lo tomo como un ejemplo. Hay muchos otros detalles de cómo Dios dice que debemos actuar y conducirnos, ¿sí? Pero el espíritu de profecía no está en quien desecha una sola palabra del mensaje de Dios, una sola letra. Tener el espíritu de profecía, ser fiel al espíritu de profecía, es apegarse y amar y obedecer y aplicar en su vida todo lo que Dios dice a través de sus profetas. No una parte, no un pedacito, un poquito aquí, un poquito allá. No, o es todo o no es nada. Primera de Reyes 18, 2 al 4. El tiempo de Elías fue a presentarse ante Acab y había gran hambre en Samaria, dice. Y Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Abdías era muy temeroso de Jehová y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 de ellos y los que escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Primera de Reyes 18, 2 al 4. ¿Cómo trataban a los profetas de Dios en el tiempo de Elías? Ahí está. Los estaba matando Jezabel. Acab, entre comillas, profesaba servir a Dios. Pero como estaba casado con su esposa Jezabel, que era idólatra, adoraba a Baal, ella le incitó para que matara a todos. Y los profetas verdaderos, los que quedaban, de 50 en 50 estaban en una cueva escondidos y les daba un poco de pan para que sobrevivieran a Abdías, el mayordomo de Acab. Queridos amigos, ¿cómo se trata a los que comparten toda la luz que Dios nos ha dado como iglesia adventista? Quiero decirte que en algunas partes sí se comparte la palabra de Dios pura en los púlpitos adventistas, pero no en todas. Especialmente en la división transeuropea, en la división sudamericana, he encontrado lugares donde si usas libros del Espíritu de Profecía escritos por Elena de White junto con la Biblia en el púlpito adventista, no te vuelven a invitar a predicar. ¿Por qué? Porque allí, en esa zona, está el profeta como aquí tenían a los profetas de Dios en el tiempo de Elías, a pan y agua. ¿Y sabes qué ocurre? Hace tiempo en Chile, un pastor evangélico estaba por morir y alguien le habló del mensaje de la reforma pro salud, le compartió la información de tratamientos naturales, consejos sobre régimen alimenticio. Él lo empezó a aplicar inmediatamente y dejó las carnes, dejó los refrescos, las gaseosas, la chatarra, los quesos, los lácteos y empezó a bajar de peso y empezó a sanar porque empezó a generar nueva sangre. Ahora va a los templos adventistas a dar testimonio de cómo el mensaje de Dios le salvó. Y él dice, yo me sorprendo porque estoy dando esto a ustedes cuando ustedes deben darlo a nosotros. Y sí, debo decir con tristeza que esa zona, yo estuve en varios lugares, Perú, Chile, el mensaje de la reforma pro salud está escondido en cuevas, si no es que ya lo mataron. Casi todos los adventistas comen carne, toman gaseosas, comen queso cuando hay una cita inspirada que dice, no debemos introducir nunca queso a nuestros estómagos. Pregunta, ¿se tiene el testimonio de Jesucristo? La verdad es que muchas iglesias tienen el espíritu de profecía, pero por allá en una cueva, escondidas, porque no quieren hacer caso de ese mensaje para ahora, así como en el tiempo de Elías. Y Elías acusó a Acab de los pecados. Acab le dijo, tú eres el culpable de lo que está pasando. No, le dijo, tú y toda tu familia por estar adorando a los Baales. Y quiero decirte que Dios está levantando en este tiempo otros Elías
que señalen a los dirigentes apóstatas en la iglesia adventista porque no incitan al pueblo a obedecer el mensaje para este tiempo. Estas personas no van a tener miedo de decir la verdad. Estas personas no tienen nada que perder. Reputación, puesto, dinero, nada. Son dirigidas por Dios para reprender a los que están en cargos de responsabilidad en la iglesia adventista y que sabiendo lo que Dios indica que se haga, no lo están haciendo. Ese es el último mensaje que Dios va a estar dando a su pueblo y después en el mundo, porque primero el pueblo adventista va a ser purificado y después viene lo demás en el mundo. Salen de Babilonia los que tienen que salir y luego viene Cristo. Pregunta, ¿tú estás viviendo para que Dios te pueda usar como un Elías para este tiempo? ¿Tú estás listo para dar un mensaje sin miedo de animar al pueblo a obedecer lo que se está desobedeciendo, incitado por los dirigentes apóstatas? Pues Dios te va a usar si tú estás preparándote para eso. Si tú estás siendo fiel y tienes de verdad el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de profecía, si eres fiel, entonces vas a ser lleno del Espíritu Santo y Dios te va a usar de manera poderosa como fue con Elías. Quizá no caiga fuego del cielo, pero no hay nada más hermoso que tener la paz de Dios, de ser aprobado por Dios y ser lleno del Espíritu Santo. No existe ninguna felicidad más intensa y más plena que eso, queridos amigos. ¿Sí? ¿Qué pasó con Eliseo? Segunda de Reyes 2, 23 al 24 dice que más o menos 42 muchachos se burlaron del profeta. ¿Y qué ocurrió? Dos osas salieron y despedazaron a esos muchachos. ¿Te imaginas la noticia cuando llegaron? Oye, ¿dónde está mi hijo? Lo mató una osa porque tu hijo se burló del profeta. ¿Te imaginas? Ahorita no están saliendo osas, queridos amigos, pero ¿sabes qué está pasando? Embarazos no deseados en jovencitas que se burlan del mensaje de Dios. Adicciones en jóvenes que no aplican lo que Dios indica. Divorcios en personas que no fueron fieles en todo a Dios y tomaron decisiones a su manera. Bueno, se casan, pero no era el que Dios quería para ellos o la que Dios quería para ellos. No escucharon consejos de personas temerosas de Dios, hicieron lo que se les dio la gana y ahí están, sufriendo en un matrimonio que no debió suceder porque no fue voluntad de Dios. Y así puedo mencionar más detalles. Nunca, nunca es cosa ligera hacer caso omiso de la indicación de Dios. ¿Tienes planes de tener un noviazgo y casarte? Debes leer el libro El hogar cristiano, mensajes para los jóvenes, conducción del niño, testimonios sobre adulterio, conducta sexual y divorcio. Lee esos libros. Ahí está toda la luz que necesitas para ubicar qué hacer con tu vida y estar listo ya para iniciar una relación con alguien y que ese alguien lo escoja Dios, no lo escojas tú. Eso se debe repetir con frecuencia en la iglesia, queridos amigos. ¿Sí? No necesitamos burlarnos de los profetas como aquí estos jóvenes se burlaron de Eliseo. Aquí está un ejemplo de un rey que consultó al profeta Isaías. Mira. Y por consultar al profeta, este rey Ezequías tenía honra a Dios y tenía el espíritu de profecía. Y aunque lo amenazaron, dice que por consultar a Dios, el ángel de Jehová dice, destruyó a 185,000 en el campamento de los asirios. Queridos amigos, el que tiene el testimonio de Jesucristo, Dios pelea sus batallas. Dios resuelve tus problemas financieros. Dios arregla tus problemas de salud. Dios te protege de los que planean hacerte mal. Pero al que tiene el espíritu de profecía, al que es fiel al espíritu de profecía, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cuán profundo es este mensaje? ¿Cuán profundo es que no es solamente leer el versículo Apocalipsis 12:17? Mira, ¿quieres que Dios pelee tus batallas así? ¿Quieres que Dios se ponga de parte de ti totalmente? Tú necesitas estar de parte de Dios totalmente. En Jeremías vemos lo contrario. Bueno, más bien algo similar a lo de Elías. Jeremías dando un mensaje de salvación al pueblo y un grupo le dice, a ver, dinos qué dice Dios, vamos a hacer lo que Dios diga. Jeremías les dice, muy bien, Dios dijo que va a venir el rey de Babilonia, pásense a él, no se vayan a Egipto. Por causa de los pecados de ustedes y de sus padres vienen estos juicios, pero aún así
Dios indica, vayan con Babilonia y ahí tengan hijos y van a prosperar. Y después le dicen, no vamos a hacer caso de lo que tú dices porque tú no eres profeta verdadero. Y se burlan. Estas personas murieron, se fueron a Egipto y allí los mataron los de Babilonia. Y a Jeremías lo metieron en un pozo que se estaba hundiendo por el lodo. Lo encerraron. Casi todo el tiempo Jeremías estuvo castigado, escucha, por los sacerdotes, los que tenían la ley de Dios. Los sacerdotes incitaban al rey para que castigara a Jeremías. Así que, querido amigo, querida amiga, vamos a continuar este detalle, este mensaje. Voy a mencionar cómo en este tiempo el profeta está tan escondido, tan perseguido, que a algunos hasta les da miedo presentarlo en la iglesia, presentar lo que Dios dice. Y yo te quiero animar para que tú no seas cobarde. Pero en primer lugar, tú te arrodilles y te vuelvas a Dios de todo corazón y te apliques a leer toda la luz que Dios nos ha dado. Si ya leíste la Biblia, gloria a Dios, la Biblia completa. Pero ahora te invito a leer todos los escritos del Lenguaje. Esa es la luz que Dios ha dado para este tiempo. Y en esa luz debemos vivir y conformar nuestra vida. Y por hacer eso, escucha bien, Satanás te va a aborrecer. Pero escucha, si Satanás no te aborrece, indica que te ama, indica que vas a tener muerte eterna. Es preferible que Satanás nos aborrezca y todo el mundo a que Dios nos dé la espalda, queridos amigos. Recuerda, Cristo dijo, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Juan 5, 46 y 47. El que no cree y obedece lo que hizo el profeta verdadero, en realidad está rechazando a Cristo. Así de profundo es tener o ser fiel al testimonio de Jesucristo. ¿Tiene más autoridad el escrito de un profeta que de otro? ¿O los escritos de todos los profetas tienen la misma autoridad? Esa es una pregunta que vamos a responder en el siguiente tema. ¿Cuál fue el error principal de Israel y el pueblo judío? Decían aceptar y amar a Dios, pero perseguían y apedreaban a los profetas que Dios les enviaba. ¿Cómo saber si yo estoy cometiendo el mismo error o no? ¿Qué debo hacer cuando habla a Dios? ¿Por qué el mensaje de un verdadero profeta es diferente del de cualquier otra persona normal? Estas preguntas las vamos a profundizar el siguiente tema, el siguiente lunes, primeramente Dios. No se lo pierdan. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra y porque has enviado profeta tras profeta, Señor, porque quieres que tengamos todo claro. Gracias por esa maravillosa luz que nos has dado. Ayúdanos a aplicarla y que de verdad tengamos el espíritu de profecía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Pastor Joaquín, muchas gracias por la explicación de hoy, muy interesante, intensa. eh, Muchas verdades que desgraciadamente suceden sábado a sábado en nuestras iglesias y como usted nos ha dicho, pues tenemos que ser valientes para poder enfrentar porque muchas veces, no, aunque sí sabemos que tenemos la verdad, pues nos sentimos a veces pequeñitos delante a un ministro del Señor, así es que, pero nosotros, como usted dice siempre, tenemos que hablar con un escrito está. Así es que Ok. gracias, gracias, pastor. No sé si es que tal vez alguien tiene alguna pregunta que hacer, de que quedó claro todo, pienso. Es importantísimo lo que el pastor nos ha explicado el día de hoy, así es que no se pierdan el próximo lunes continuaremos con este seminario para poder seguir aprofundiendo todos estos temas, ¿no? Que son importantes porque nosotros somos adventistas y muchas veces desconocemos tantas cosas. Ujú, Bueno, me parece que nadie ha escrito aquí ¿cómo se llama? En el Zoom. Veamos un momentito si es que hay alguien en el Facebook. ujú. Hay muchas personas que se han conectado en el Facebook.
Así es que si es que ustedes tienen una pregunta, pueden hacerla. El pastor, como siempre, nos regala unos minutitos. Veamos. Hay, eh, hay muchas personas que se han... Cris, aquí en Sí. el chat de Zoom, gracias. Discúlpame, no entendí. Cris, la hermana Priscila, que ella es de México, dice que hace 2 lunes comentó algo, pero el pastor se desconectó, Ah, pero y no sé qué era. sí, hermana Priscila, usted puede decirlo otra vez. Tal vez el pastor. Si quieres le pongo el audio. Ah, la tiene. Sí. Sí, ella pone, se puede no, este es otro hermano, se puede desfraternizar a alguien por no creer en el linaje de White. Yo creo que hay que hablar con esta persona porque les voy a explicar. Tristemente se está evangelizando a las personas solamente con el folleto La Fe de Jesús. Y piensan que con eso ya se bautiza y listo. Aunque ahí habla de el linaje de White, ¿verdad? Aunque en el voto bautismal dice, yo acepto y cada una de las creencias adventistas debe hacer eso, ¿no? Pero creo que hay que hablar con esta persona porque si no entiende el don de profecía, la iglesia adventista no es para él o para ella. No debe estar, no le va a gustar nada porque la iglesia adventista cree el don profético a través de Elena de White y obedece lo que Dios dice a través de sus profetas en la Biblia y también con Elena de White. Pero si esta persona dice, no, yo no creo en Elena de White, significa que no le va a importar prepararse para este tiempo ni predicar el mensaje para este tiempo, que es el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué va a hacer como adventista? ¿Para qué va a estar? Simplemente no es desfraternizar a esta persona, sino hay que ubicar a esta persona en lo que cree. Y si no le gusta esto en la iglesia adventista, pues no es su lugar. Va a sufrir. Como dicen por ahí, pare de sufrir. No tiene que usted estar sufriendo y batallando por los mensajes que tiene la iglesia adventista. Usted quiere vestir como se le da la gana, usted quiere comer como se le da la gana, usted quiere guardar el sábado como usted piensa, pues váyase a otra iglesia. Hay otras iglesias que no te preocupas por cómo vestir, cómo hablar, cómo comer, cómo guardar el sábado o no guardar el sábado, y no te hacen nada. La iglesia adventista, ¿no? Nosotros tenemos normas de Dios. Así que si no crees una parte de lo que Dios dice, pues ¿para qué vas a estar? Es lo que yo más bien hablaría con esta persona, ¿no? Creo que no entiende a fondo, no la persona Elena de White, sino qué significa no creer un escrito está. ¿Está bien? Ok, gracias, pastor. Aquí dice. Sí, tenemos, oh, sí, yo también revisé, y solo saludos en Facebook, no hay preguntas. Aquí dice Deneris, no, ya respondimos. Hermana Priscila, si por favor puede preguntarlo otra vez. Y Cristian dice, los candidatos al bautismo, como lo señala el espíritu de profecía, tienen que tener una preparación Yes. cabal. Exacto. Inclusive, escuchen, antes de que se bauticen una persona, se debe ver que de verdad hubo un cambio en su forma de vestir, porque lo externo indica lo que ocurrió por adentro, interno, ¿sí? Y si ni siquiera no hizo hubo cambio, pues ¿en qué te está negando a sí mismo para seguir a Jesús? Debemos entender que alguien que se une a la iglesia adventista decide seguir a Cristo donde quiera que va. Y Cristo está indicando el camino a través de sus profetas. Entonces, si yo acepto a algunos profetas y otros no, ¿cómo vas a seguir a Cristo? Es irónico, ¿no? No es congruente. Eso es importante decirle a la persona. Cuando tú decidas negarte y hacer lo que Dios dice, noten, Dios, no Elena de White, no Moisés, no Jeremías, Dios. Entonces, adelante, vas a disfrutar ser adventista. Mientras no, pues va a ser una carga, ¿no? Amén, pastor. Sí, aquí la hermana Fer dice, lamentablemente esto están haciendo en nuestra iglesia.
Ya le hacen la pregunta en el voto. Sí, tú, sí, adelante, Vane. Pastor, hola, buenas, buenas a todos, Dios les bendiga. Bueno, pastor, cuando, no le quiero contradecir en nada, pero cuando me fui a tomar los estudios, como apenas estaba empezando y me habían metido mucho cuento en mi cabeza, una chica me decía que ella era la Virgen María de la iglesia, ¿no? Entonces, como estaba empezando y tenía muchos conflictos en mi cabeza, yo le dije al pastor, por favor, si me vas a dar los estudios, dámelos sin esto, ¿no? Pero hay algo que a veces se nos olvida y y Dios, el Espíritu Santo, está trabajando en cada persona. Y pasó el tiempo y estaba escuchando una predicación del pastor Esteban Bor cuando él decía que Elena G. de White era la profeta de Dios y que en Joya de los Testimonios 3 en el capítulo donde dice la crisis final, ahí habla acerca de cómo Dios le había dado esa visión a ella de las torres gemelas antes de que pasara y el Ujú, Espíritu Santo ahí alcanzó mi corazón y me atravesó la mente y me dice, ves a buscarlo, que tú lo tienes allí en tu estantería. Me los habían regalado. Y yo lo abrí y lo leí y fue cuando el Espíritu Santo me convenció de que realmente ella era la profeta de Dios. Nosotros ujú, también tenemos que orar por esas personas. Y lo que dice el pastor, no, tenemos que hablarle a las personas. Otro testimonio fue cuando yo llegué a la iglesia desesperada porque los demonios me estaban atacando y ese día yo llegué con un pantalón short que cuando me senté el pantalón se me encogió mucho y todo el mundo me quedó mirando. Al día siguiente el pastor me trajo una lista con lo que se podía poner y no. Pero cuando yo llegué ahí nadie me preguntó. Me alegra mucho de que tú hayas venido, es la primera vez que vienes. ¿Por qué vienes? Pero ellos no sabían por qué venía. Yo venía porque me estaban atormentando los demonios en mi casa. Era una casa de espantos ujú, y ese día, o sea, yo quería que alguien me abrazara y me dijera, ¿sabes? Alguien te va a libertar, ¿por qué vienes? O sea, preguntar, ¿no? Pero a mí nadie, sino que me sacaron una lista y el Espíritu Santo fue el que me convenció cada día, cada vez que yo iba, de que yo me sentía desnuda y me quitó los aretes, las joyas, él me lo quitó todo. O ujú, sea, hay veces que nosotros queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Muchas personas en la iglesia me dijeron que tú llevas piercing, llevas esto, y me señalaban, ¿cierto? Pero dice en primera de Juan 4:20 que si tú dices que me amas a quien no me ves y dices que, o sea, a tu hermano que lo ves, ¿cómo lo vas a amar? O sea, algo así, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces, ujú, muchas veces nosotros tenemos que demostrar el amor de Dios, orar y con amor mostrar a las personas que las cosas que no están haciendo bien. No ujú, decir, no mezclar, ¿no? Porque no vamos a mezclar, pero sí es verdad que a veces necesitamos tacto para poder decirle a las personas, porque, por ejemplo, yo venía de Babilonia y venía con lo que me estaba pasando y con una confusión de lo que me estaban diciendo acerca de la iglesia adventista y del sábado, y yo tenía un montón de conflictos y el diablo me estaba atacando. Y eso es lo que hicieron, o sea, todo lo que hicieron allí en la iglesia, yo sé que lo hicieron por bien los hermanos, pero eso me sentó a mí como que era que me estaban atacando. Yo me fui de la iglesia para no volver, pero Dios me volvió a traer. Entonces yo alabo y glorifico el nombre de Dios por eso, porque también tenemos que hablar con amor y tener tacto como le hablamos a las personas. Entonces ese era lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias, hermanita Vane. El pastor se desconectó otra vez porque o sea, el pastor, hermanitos, tengan en consideración que él también tiene su ministerio, tiene su familia y él nos dona estos momentos para darnos el seminario y después tiene que hacer sus demás actividades. Así es que, hermanita Priscila, no sé si Vanessa puede tomar esta pregunta y tal vez hacerle al pastor cuando pueda, él nos responderá. Lo siento que el pastor se fue, saludó a todos. em,
y tuvo que salir el pastor porque, repito, él también tiene su ministerio que llevar adelante. Bueno, pues les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Les recuerdo que el próximo lunes continuamos con este seminario. Miércoles tenemos salud y viernes testimonios. Estén pendientes a la invitación que la hacemos trámite WhatsApp. Síganos en Facebook. Y nada, pues que tengan una linda noche los que estamos aquí en Europa y por las otras partes del mundo, pues que el Señor los bendiga, sigamos orando para poder entender serenamente todo esto que estamos aprendiendo. Gracias a todos, buena noche.